Leopoldo López, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, a ver, cuando hablamos de esa tragedia que es Venezuela, hablamos de una tragedia en múltiples dimensiones. Por solo nombrar algunas, la crisis humanitaria, la crisis migratoria como resultado de ella y también la persecución política, de la que usted puede dar cuenta en carne propia, ¿no? Porque la vivió como quizás el preso político, el preso de conciencia más reconocido a nivel internacional. Hemos escuchado relatos de la tumba, de lo que sucede en el Helicoide y el suyo, de lo que vivió en Ramo Verde. Pero ¿qué significa hoy vivencialmente ser un preso político bajo el régimen de Nicolás Maduro? Mira, te faltó, bueno, primero de nada, nuevamente, muchas gracias. Allí faltó la crisis de seguridad y Claro. la crisis criminal a la que estamos sometidos los venezolanos por decisión de la dictadura de Nicolás Maduro. Me pregunta cómo se vive la realidad de los presos políticos y la respuesta a eso es tortura, aislamiento, injusticia, y que eso lamentablemente no tiene eco en la dictadura. Hoy en Venezuela hay más de 400 presos políticos. Una buena parte de ellos son militares. Hay mujeres, hay hombres, hay civiles, militares, policías. Incluso hay menores de edad que son presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro. Están presos en distintas cárceles, cárceles que se han convertido en centros de tortura. Y hoy no lo estoy diciendo yo ni lo dicen las víctimas, lo están diciendo y afirmando los informes que han emitido las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, organizaciones como Amnistía Internacional, que el día de hoy emite un nuevo informe sobre la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en Venezuela, que incluye también la realidad de los presos políticos de nuestro país. Como decía Mandela, los países pueden ser evaluados por la manera como tratan a sus presos. Si esa métrica se le aplica a Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro termina siendo retratado exactamente como lo que es un criminal, un déspota autoritario y que no solamente es responsable por cometer crímenes en contra de la población de manera masiva, sino muy directamente en contra de la disidencia política, tanto civil como militar. Ujú. Ahora, lo llevo al año 2014, por solo nombrar un ejemplo, ¿no? La muerte de Basilda Costa y de muchos otros jóvenes en el contexto de las protestas. Y pienso, ¿no tomó demasiado tiempo para que el mundo señale al régimen de Maduro por lo que es? Mira, sin duda alguna, nosotros llevamos en esta lucha muchos años. Yo recuerdo en el año 2008, cuando fui inhabilitado, yo iba a ser el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas y tenía casi 70% de apoyo popular en aquel momento. Y para no permitirme competir en la elección, que la íbamos a ganar, me inhabilitaron. En aquel momento salimos a recorrer el mundo, fuimos a varios países de América Latina, incluyendo Argentina, fuimos a Europa, a Estados Unidos, diciendo claramente que lo que allí estaba ocurriendo era el inicio de un patrón que se iba a aplicar a la disidencia política. Durante muchos años nosotros alertamos lo que pasaba en nuestro país, pero en el mundo no se percibía que en Venezuela había una dictadura. Se utilizaban en aquellos tiempos algunos adjetivos de las ciencias políticas. Se decía que Venezuela era un autoritarismo competitivo, otros decían que era una democracia en decadencia, pero no se llegaba a identificar lo que realmente estaba ocurriendo, que era una dictadura. Ante esta realidad, nosotros en el año 2013, a finales del 2013, nos reunimos, el equipo político, y decidimos dar una discusión alrededor de una pregunta. ¿Estamos en democracia o en dictadura? La respuesta fue, la conclusión a la que llegamos fue que estamos en dictadura. Y a partir de allí nosotros articulamos una jornada, un proceso de protesta que iniciamos en enero del año 2014, que me llevó a mí a la cárcel en febrero del año 2014, que fue responsable la dictadura de haber asesinado a Basilda Costa el día 12 de febrero de ese mismo año. Basil, a quien tú mencionas, pero él es uno de cientos de nombres de jóvenes que fueron asesinados por la dictadura. Luego de 7 años, del año 2014, cuando iniciaron estas protestas, hoy en Venezuela y en el mundo está clara la caracterización de Maduro. Es una dictadura, no solo una dictadura, sino es una dictadura criminal, una dictadura que además de ejercer el poder de manera arbitraria,
ha sido responsable de la mayor crisis humanitaria que se haya vivido en América Latina y de la mayor crisis migratoria, un éxodo de casi 7 millones de venezolanos que ha ocurrido en ese periodo. Y el origen es político, es la dictadura, es Nicolás Maduro, un criminal que sigue ejerciendo el poder de manera arbitraria, de manera ilegítima, y que nosotros y el mundo está llamado a hacer lo que corresponda para salir de la dictadura y lograr elecciones libres. Estaba leyendo su libro por estos días, Preso pero libre, prologado por Felipe González, y allí se cuenta cómo usted toma la decisión de entregarse a las fuerzas del régimen, a lo que usted considera una justicia injusta, en ese momento lo caracteriza así, y habla justamente de su deseo de permanecer en Venezuela aún preso. ¿Qué cambió? Porque usted ahora está exiliado en España. ¿Cómo se da ese exilio y qué fue lo que cambió? Mira, yo pasé 7 años privado de libertad, 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, 1 año y medio en casa por cárcel y 1 año y medio en la Embajada de España. Fueron 7 años en total. Fui condenado a 14 años por la justicia injusta. Y estando en la Embajada de España y viendo la situación que estábamos enfrentando los venezolanos, tomé la decisión de salir en contra de mi voluntad. Yo no quiero estar en España, yo no quiero estar fuera de Venezuela. Yo estoy enfrentando la misma realidad que millones de venezolanos que hemos tenido que salir de manera obligada de nuestro país. No quería hacerlo, pero me vi obligado a hacerlo para continuar con la lucha a favor de la libertad y elecciones libres. Llegué a la conclusión que estando encerrado en la Embajada de España o estando en una situación de no poder hablar, de no poder comunicarme con los venezolanos ni con el mundo, era poco lo que podía hacer para seguir enfrentando la dictadura. Y llegué a la dolorosa conclusión que me llevó al exilio. Lamentablemente, hoy la realidad política de Venezuela está marcada por la cárcel, la persecución, la muerte y el exilio de cientos de personas que por distintas razones hemos tenido que salir del país. Bueno, la base del proyecto de Juan Guaidó, hay que recordar, y lo reforzamos ahora, que Juan Guaidó forma parte de las filas de Voluntad Popular, de alguna manera es un discípulo político suyo, reconocido como presidente interino de Venezuela por varios países, entre ellos los Estados Unidos. La base del proyecto de Juan Guaidó era cese de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres. ¿Por qué eso no pudo darse? Mira, precisamente porque en Venezuela estamos enfrentando una dictadura que se ha aferrado al poder con el uso indiscriminado de la represión, de la persecución. Hoy en Venezuela hay decenas de diputados que están procesados por la justicia ilegalmente, decenas que están en el exilio, los partidos políticos han sido expropiados y la realidad es que Nicolás Maduro ha sido responsable, según el informe de la ONU, de haber cometido más de 7.000 homicidios directamente a través de las fuerzas de persecución de la dictadura, las fuerzas de represión de la dictadura. Lamentablemente ha habido una situación en la que la dictadura ha enfrentado con sangre, con fuego, con represión a los venezolanos que hemos planteado la libertad. Y hay otro componente que es importante que se entienda muy bien. Venezuela y los venezolanos no solamente estamos enfrentando a Nicolás Maduro, estamos enfrentando a Nicolás Maduro y sus aliados internacionales. Maduro cuenta con una estructura de apoyo internacional muy poderosa. Cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Irán, de Turquía, de Cuba, que son países que se han empleado a fondo, que le han dado un apoyo en todo sentido para que se mantenga Nicolás Maduro en el poder. Un apoyo financiero, un apoyo militar, un apoyo en inteligencia, un apoyo en diplomacia, un apoyo en capitales provenientes de la corrupción, en el refinamiento y comercio del oro de sangre que se explota en Venezuela. Y esa realidad ha pesado mucho en la permanencia del poder de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un apoyo que agradecemos, un apoyo por parte de los países de la región, de Europa, de los Estados Unidos, pero un apoyo que se ha limitado al reconocimiento político y al apoyo diplomático. Allí, sin duda alguna, cuando comparamos uno y otro, sin duda alguna, el respaldo que recibe Nicolás Maduro por parte de estos países autoritarios ha sido mucho más poderoso y mucho más presente en la estructura de poder que lo que hemos recibido nosotros. Insisto, nosotros estamos agradecidos
con el apoyo que se ha recibido, pero se necesita más apoyo, se necesita más compromiso. El caso de Venezuela no puede ser visto como un caso aislado. No es un problema solo de los venezolanos, es un problema que ha llegado a todos los países de la América Latina. Es un problema que tiene que ser enfrentado por los países democráticos del mundo como un problema de seguridad para los países vecinos y los países de la región. Hoy Nicolás Maduro ha articulado una estructura criminal que lo mantiene en el poder. En el territorio venezolano existe la presencia de grupos irregulares, algunos de ellos que vienen de Colombia, la FARC, el ELN, grupos criminales propios de Venezuela. Hay presencia del Hezbollah, grupos relacionados con el contrabando, grupos vinculados al narcotráfico como el cartel de Sinaloa. Todos ellos hacen vida en Venezuela bajo el amparo y con la coordinación de la dictadura y la fuerza policial y militar de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, una de sus frases de cabecera, Leopoldo, es el que se cansa pierde, ¿no? Lo recuerdo como una frase muy emblemática, sobre todo en las protestas de 2014, corríjame si estoy equivocada. Pero la verdad es que el pueblo venezolano, sofocado por la falta de todo, también por la brutal represión que sufrió en ese contexto de las protestas, por haber entregado en muchos casos a sus propios hijos a esa brutalidad en la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, está cansado. ¿Qué le dice usted a ese pueblo de Venezuela, incluso a esa diáspora venezolana que sigue abrazando la causa de la libertad, que es la causa de la dignidad en Venezuela, pero que ve ese horizonte cada vez más lejos? Mira, han sido muchos años de lucha. Esta lucha lleva más de 20 años, y como lo decíamos al principio, durante muchos años con el silencio y hasta con la complicidad de países de la región y del mundo. Finalmente el mundo se ha dado cuenta de la realidad de los venezolanos y hemos llegado a unas consecuencias terribles, sobre todo en el ámbito social, en el ámbito humanitario. La crisis que estamos viviendo los venezolanos no tiene razón de ser. No es una crisis generada por una guerra ni por un desastre natural. Es una crisis generada por un modelo político, criminal, dictatorial, que ha llevado a que el 90% de nuestra población hoy esté en una situación de pobreza. El 60% de nuestra población está en una situación de pobreza extrema. La economía venezolana en los últimos 7 años ha tenido una contracción del 80% del PIB. Es decir, nuestra economía es el 20% de lo que era hace 7 años, que ya era una economía en contracción. La economía venezolana, por poner un ejemplo, es del tamaño de la economía de El Salvador, país centroamericano con 6 millones de personas. Es más pequeña que la economía de Trinidad y Tobago. Esa es la realidad a la que hoy estamos enfrentados. Y sí, es cierto, hay cansancio, hay frustración también, pero te puedo asegurar que todavía está viva la llama por la lucha a favor de la libertad y elecciones libres por parte del pueblo de Venezuela. Allí está nuestro presidente Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, los partidos políticos, los líderes de la sociedad civil, articulando, organizándose y dando una lucha en todo el territorio nacional. No es fácil, es cierto, y sin duda alguna esta ha sido una lucha más larga, más cruel de lo que jamás pensamos los venezolanos. Sin embargo, la diferencia entre Venezuela y otros países en donde existe una dictadura, el caso de Cuba, Corea del Norte, es que existe un sector democrático distinto, pero articulados y unidos a favor de la causa de la libertad. Yo no tengo duda que nosotros vamos a lograr la libertad, no tengo duda que vamos a salir de Nicolás Maduro. Sin embargo, tengo que ser muy claro en decir que los venezolanos hoy no podemos solos. Necesitamos del compromiso y del apoyo de los países democráticos del mundo, de los gobiernos, los parlamentos, los medios de comunicación, la sociedad civil de los países libres del mundo. La causa de Venezuela no es ni puede ser una causa aislada. Tiene que ser la causa de todos aquellos que creen en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en los derechos humanos. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, articular toda esa fuerza dentro y fuera de Venezuela para que logremos finalmente el camino hacia la libertad y unas elecciones libres. Bueno, a ver, ¿es para usted en este sentido una intervención militar con cooperación internacional una alternativa válida? Mira, yo creo que las distintas alternativas que se planteen pueden ser válidas. La diferencia está en si es viable. Yo creo que eso hoy no es viable. Y no es viable porque no hay disposición de que eso pueda tener un acompañamiento.
Por lo tanto, el camino, la ruta que hemos planteado y estamos articulando con los países aliados es ejercer toda la presión, toda la articulación de la presión, de las garantías, los incentivos para un acuerdo que nos permita ir a unas elecciones libres en Venezuela, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. El origen del problema es político y la solución debe ser política en el sentido que seamos los venezolanos en el ejercicio pleno de nuestra soberanía a través del voto universal, directo y secreto, que podamos lograr un cambio. Sé que no es fácil lo que estoy diciendo, sé que es una ruta compleja, pero también estoy convencido que con la articulación de los países aliados, del pueblo de Venezuela, alrededor de un mismo objetivo, lo podemos lograr. Y más que una posibilidad, tiene que ser un compromiso de los venezolanos y de los países libres del mundo para que hagamos lo que tengamos que hacer, para que se ejerza la presión que se tenga que ejercer. Yo, por ejemplo, insisto siempre en la necesidad de articular entre los Estados Unidos, Europa y los países de América Latina sanciones individuales a los violadores de derechos humanos, a los corruptos, a quienes han secuestrado el poder en Venezuela. Esas sanciones individuales son importantes porque son una señal muy clara y también son un cerco a no solamente Nicolás Maduro, sino el entorno que lo rodea. Eso requiere articulación, coordinación, pero sobre todo determinación y compromiso de los países que tienen que asumir la causa de Venezuela como una causa prioritaria. ¿Y qué le dice usted a quienes creen que las sanciones son en realidad un factor más de sofocamiento que termina, digamos, justamente sofocando más al pueblo venezolano, redundando en peores condiciones de vida para el pueblo venezolano? Mira, yo estoy hablando de sanciones individuales, estoy hablando de sanciones a los corruptos, estoy hablando de sanciones a los violadores de derechos humanos. Te pongo un ejemplo muy claro. En septiembre del año pasado, el Consejo de las Naciones Unidas emitió un informe contundente en el que se relatan en 400 páginas cientos de casos de violación de derechos humanos. Y en esas páginas se recogen casos específicos con lugar, hechos, víctimas y victimarios. Y los nombres que se recogen como victimarios son policías, militares, abogados, fiscales, jueces, que son responsables directos de las violaciones de derechos humanos. Nosotros hemos insistido en la necesidad de que esas personas que están en esos informes, que no han sido elaborados por nosotros, sino han sido elaborados por instancias internacionales, las de mayor credibilidad que hay en el planeta Tierra, como es la Organización de Naciones Unidas. Esas personas tienen que ser sancionadas porque son ellos los responsables de muerte, sufrimiento, represión y crímenes de lesa humanidad en nuestro país. ¿Está la oposición venezolana unida en una misma estrategia, encolumnada en una misma estrategia, independientemente de los distintos espacios políticos? ¿Hay una misma concepción de cómo se sale de esta situación? Mira, el día de ayer emitimos un comunicado que va a tener una serie de eventos en los próximos días en los que los partidos políticos hacemos una reafirmación de nuestra alianza unitaria. Una alianza que tiene dos objetivos prioritarios. El primero de ellos es hacer lo que esté a nuestra disposición para atender y enfrentar la severa crisis humanitaria que hay en el país y en particular el tema de la pandemia que en estos momentos está llegando con mucha fuerza y ha generado decenas de miles de muertos que no están siendo registrados por la dictadura. Y el segundo punto prioritario es que busquemos el camino hacia elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Ese acuerdo unitario lo estamos llevando y esperamos incluir a los distintos sectores de la sociedad civil y conformar partidos políticos y sociedad civil una alianza por elecciones libres. Y este es un tema prioritario, porque si no tenemos unidad, no vamos a poder enfrentar a la dictadura con contundencia y con firmeza. El día de ayer, por eso fue importante haber emitido nuevamente este compromiso unitario por parte de los distintos sectores políticos que están en el país y la invitación a todos los sectores democráticos a que hagamos causa común. La dictadura tiene como su principal estrategia dentro de Venezuela dividirnos a los venezolanos, crear fisuras, crear separación, buscar crear incentivos, amenazas a unos y otros y evitar que podamos trabajar como un equipo, en un bloque, con un mismo objetivo. Pero no lo han logrado y no lo lograrán. Y el día de ayer reafirmamos nuevamente nuestra vocación unitaria
y el compromiso de una alianza por elecciones libres para Venezuela. Seguimos casi semanalmente lo que está sucediendo en Venezuela y si algo ha pasado en el contexto de la pandemia es que ha recrudecido la situación en términos de la represión y persecución política. Si había forma de que eso se acentuara aún más, se acentuó en el contexto de la pandemia, la crisis humanitaria con una situación alarmante en los hospitales y además denuncias de subregistros de casos y de muertes incluso de profesionales de la salud y finalmente un bloqueo. Esto es increíble, un bloqueo al ingreso de las vacunas del fondo COVAX. ¿Qué van a hacer ustedes en este contexto? ¿Cómo se están articulando a nivel territorial para dar respuesta al pueblo de Venezuela desesperado en esta situación? Mira, lo primero que hay que entender es que la pandemia en Venezuela es en estos momentos cuando está llegando y está llegando con mucha fuerza. El año pasado la dictadura creó una ficción de que estaban atendiendo el problema de la pandemia. Sin embargo, la realidad es que Venezuela es un país cerrado, aislado e incomunicado internamente. El patrón de expansión del virus en Venezuela se parece más a los países subsaharianos del África que al resto de los países de la América Latina, por la poca conexión que hay. Sin embargo, en estos momentos se está viviendo una crisis tremenda por el problema de la pandemia. Yo invito a quienes nos están viendo que hablen con cualquier venezolano que se encuentren en la calle y les pregunten si conocen a alguna persona que haya fallecido durante los últimos días por la pandemia, por el COVID. Y estoy seguro que todos, o prácticamente todos, dirán que sí, que conocen no a uno, sino a varios. Y eso es un referente, una manera muy clara de desnudar el subregistro que hace la dictadura. La dictadura miente, siempre ha mentido y sigue mintiendo. Miente en todos los terrenos. Y en el terreno de la pandemia ha mentido con respecto al número de casos y, por supuesto, está mintiendo todos los días por las muertes que están ocurriendo. Y a pesar de toda esa realidad espantosa que se está viviendo, en donde los hospitales están colapsados, en donde los hospitales públicos ya no tienen capacidad con unidades de cuidado intensivo, no hay posibilidad en las clínicas privadas, pero además de eso, tampoco hay vacunas. Las pocas vacunas que han llegado han generado un mercado negro. En Venezuela hoy la vacuna se vende entre 100 y 150 dólares al grupo privilegiado que puede acceder a ella. No han llegado más de 200.000 vacunas a nuestro país. Y el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional y el equipo de trabajo que lo acompaña en el ámbito social ha venido trabajando durante los últimos meses para lograr que Venezuela tenga acceso al mecanismo COVAX para poder tener el ingreso de la vacuna en Venezuela. Hemos liberado fondos, hemos articulado con el Tesoro norteamericano para que estos fondos puedan ser utilizados para la compra de la vacuna. Hay luz verde para acceder a la compra de la vacuna. Sin embargo, de una manera inexplicable y como de una motivación criminal, Nicolás Maduro hace unos días y su vicepresidenta el día de hoy, Delcy Rodríguez, afirman que no van a permitir el ingreso de la vacuna AstraZeneca por razones absolutamente políticas. La dictadura parece que su interés está en seguir matando a los venezolanos. Yo no exagero cuando digo que hoy Nicolás Maduro es responsable de un genocidio en cámara lenta, en donde se está sometiendo a la población venezolana a una pena de muerte. En Venezuela, contagiarse del COVID puede significar la muerte cuando existen posibilidades de atención y, por supuesto, a estas alturas ya el país, como lo están haciendo el resto de los países de América Latina, debería de estar vacunando de manera masiva. Eso no está ocurriendo, insisto en esto, no por falta de recursos, no por falta de vacunas, sino está ocurriendo por la indolencia y por la actitud criminal e irresponsable de Nicolás Maduro. Bueno, ha sucedido... Y además de eso, creo que con este tema de la vacuna, yo quiero hacer un comentario también. Nicolás Maduro se ufana de decir que él sí se vacunó, que sus ministros se vacunaron, que los cubanos que trabajan en Venezuela se vacunaron, que los militares se vacunaron, pero la población no. El resto de la población no tiene acceso a la vacuna. Y como dije, hay un mercado negro para acceder a la vacuna. Y eso lo hace con todo descaro. Nicolás Maduro se presenta ante los medios de comunicación vacunándose y diciendo que el pueblo debe estar feliz porque él está vacunado. Y lamentablemente creo que hoy Venezuela debe ser uno de los países con el manejo más irresponsable de la aplicación de la vacuna. En cualquier país democrático, una actitud como la que ha tenido Maduro, en donde ha privilegiado
a la estructura que lo acompaña, a él, a su familia, a la gente que lo rodea, por encima de los más vulnerables, de las personas mayores, para tener acceso a las pocas vacunas que han llegado al país, sin duda alguna es una actitud criminal y que tiene que ser señalada como tal. Bueno, en medio de todo esto hubo un hecho de mucha resonancia aquí en la Argentina, que también, por supuesto, tuvo repercusión internacional, que fue la salida de la administración de Alberto Fernández, de la Argentina, mejor dicho, en la administración de Alberto Fernández del Grupo de Lima, ¿no? Esto se suma a algunos gestos que había tenido ya la Argentina, la abstención en la votación de la OEA en rechazo a las elecciones de diciembre del año pasado. ¿Cuál es su mirada sobre esto, sobre el último hecho definitivo, que es la salida de la Argentina del Grupo de Lima? Mira, yo lamento que Argentina se distancie de buscar una solución a la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Y creo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, que cualquier defensa a Nicolás Maduro se acerca peligrosamente a parecerse a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy es impresentable, es un dictador, como lo he dicho, cruel, indolente y que está generando muerte, dolor y desesperanza a los venezolanos. Cualquier gesto, cualquier ayuda, cualquier colaboración con Nicolás Maduro se acerca a parecerse a Nicolás Maduro. Yo espero que el presidente Fernández, que su gobierno, que el Parlamento argentino tome conciencia clara de lo que está ocurriendo en nuestro país. Venezuela fue solidaria con la Argentina cuando enfrentó una dictadura y nosotros esperamos de Argentina que sea solidaria con el pueblo venezolano. No estamos pidiendo solidaridad política, no estamos pidiendo solidaridad con nosotros, no estamos pidiendo una solidaridad electoral. Estamos pidiendo solidaridad por lo más sagrado, que es la soberanía del pueblo venezolano para poder elegir nuestro futuro y que pueda colaborar a que en Venezuela comencemos a salir de esta tragedia humanitaria. Permanecer, mantener a Nicolás Maduro en el poder es mantener un estado de indefensión al pueblo venezolano, de tragedia humanitaria y de muerte para los venezolanos. Mantener a Nicolás Maduro es sentenciar a los venezolanos a una dictadura que no le da oportunidades, pero que también le da a los venezolanos un solo destino, el destino del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Esperamos que no solamente Argentina, sino que el resto de los países de América Latina acompañen nuestra lucha, nuestro llamado para que logremos elecciones libres. Nosotros lo que estamos pidiendo es algo irrefutable, que además está contemplado en todos los convenios que se han firmado a nivel regional y a nivel mundial entre los países democráticos, que es promover la democracia y resguardar los procesos de la elección de las autoridades a través de elecciones libres. Nosotros esperamos eso de la Argentina y del gobierno de Argentina. ¿Cree usted que hay capítulos en la historia del vínculo, sobre todo entre el chavismo y algunos gobiernos o proyectos políticos en la región, que quizás desconocemos? Puede que usted tenga información al respecto y que estas lealtades sean de larga data y tengan que ver con recursos de Venezuela que fueron adjudicados al financiamiento de distintos proyectos políticos en América Latina. No, sin duda alguna. Y de hecho, de eso se ha escrito mucho y han salido muchos casos. Y desde hace muchos años, Venezuela, entre el año 2004 y el año 2014, recibió ingresos por factura petrolera superiores a los que recibió Venezuela desde el año 1920 al año 2000. Es decir, se recibió más dinero entre el 2004 y el 2014 que en los 80 años del siglo XX, desde que Venezuela comenzó a exportar el petróleo. Y ese dinero en buena parte se utilizó para lo que se llamó en su momento la petrodiplomacia, el uso de los recursos de los venezolanos para incidir en proyectos políticos en toda la región. Eso es conocido. Sucedió en el Caribe, en los países de Sudamérica, países de Centroamérica, en donde había un financiamiento oscuro por debajo de la mesa, sin que sea conocido por los venezolanos ni por los países receptores de esos recursos para financiar proyectos políticos. Eso ha sido así, ha sido registrado de esa manera y no tengo duda de que parte de ese financiamiento pueda continuar incluso con la crisis que se está viviendo hoy en Venezuela. ¿Sucedió con la Argentina? Bueno, han habido registros que sí, que sucedió con la Argentina. Hay varios casos que así lo señalan.
Leopoldo, me gustaría leerle un fragmento, por supuesto, usted lo conoce, usted lo escribió, pero leer también para nuestra audiencia un fragmento de su libro, a la luz de todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Son, por supuesto, crónicas que usted, o narraciones desde Ramo Verde. En este caso es un pasaje que usted transcribe de ese discurso que dio cuando se entrega a las fuerzas del régimen. Hoy me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Pero también el día de hoy presento ante ustedes, venezolanas y venezolanos, el más profundo compromiso. Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, si vale para que Venezuela despierte definitivamente y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construir ese cambio en paz y en democracia, pues bien valdría la pena el encarcelamiento infame que plantea directamente, con cobardía, Nicolás Maduro. Y la pregunta es simple, ¿valió la pena? Yo no me arrepiento, no me he arrepentido durante los peores momentos de mi encarcelamiento, nunca me arrepentí de la decisión que tomé de haberme presentado ante una justicia injusta. No solamente fue un sufrimiento en lo personal, sino sobre todo un sufrimiento de mi familia también, de mis hijos. Yo vi crecer a mis hijos desde la cárcel. Mi hija mayor tenía apenas 4 años, mi hijo menor estaba naciendo, tenía 1 año, aprendió a caminar en la cárcel y lamentablemente son ellos los que vivieron la parte más difícil de ese encarcelamiento. Pero a pesar de todo eso, a pesar de haber estado en confinamiento solitario, por la mayor parte de 4 años que estuve en la cárcel militar de Ramo Verde, de haber estado privado de libertad por 7 años e incomunicado, pero además de eso, de haber sido sometido a una justicia injusta y condenado a 14 años, difamado permanentemente por la dictadura, ha valido la pena. Y ha valido la pena porque lo que sucedió en el año 2014 marcó un antes y un después. A partir de ese año, el mundo entendió que en Venezuela estábamos viviendo una dictadura. A partir de ese momento se entendió que habían presos políticos. La labor que hicieron las esposas de los presos políticos, mi esposa Lilian, que recorrió el mundo entero para alertar lo que estaba ocurriendo, permitió que los países de la región y del mundo pudiesen entender con mayor claridad lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y sí creo que valió la pena, y si me tocaría volver a tomar esa decisión, la volvería a tomar, de presentarme ante una justicia injusta y asumir las consecuencias. Y sobre todo, lo hice y lo volvería a hacer porque estoy convencido que para liderar hay que dar el ejemplo. Si uno plantea una convocatoria a la calle que sabemos que tenía la amenaza de que nos llevase a la cárcel, a la represión o incluso a la muerte, nosotros, si asumimos ese liderazgo de la convocatoria, teníamos que estar y tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias y liderar con el ejemplo y no solo con la palabra. ¿Hace usted algún tipo de revisión personal o crítica de lo que ha sucedido en estos años? ¿No? Porque, por supuesto, con mucha confianza, primero en febrero, recuerdo en ese paso frustrado de la ayuda humanitaria, y luego en abril en eso que iba a ser un levantamiento, con mucha certeza se hablaba de una suerte de día D para Venezuela, y eso finalmente no ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Siente usted que desde el sector de la oposición subestimaron las posibilidades del régimen de mantenerse en el poder? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, hicimos y hemos hecho y seguiremos haciendo lo que podamos, lo que las circunstancias nos permitan. Yo estoy consciente de que hemos tenido episodios que han generado frustración porque se habían generado altísimas expectativas. Sin embargo, la factura que no nos pueden pasar a nosotros es no haberlo intentado todo. Hemos recorrido todos los caminos, hemos intentado transitar el camino del voto, de la protesta, de la negociación política, y nos tocará volver a recorrer quizás los mismos caminos con los aprendizajes de lo que han sido los episodios anteriores. Sin duda alguna, hemos tenido aciertos y hemos tenido desaciertos. Quizás hemos tenido desaciertos no por mala intención, sino porque las circunstancias han sido más complejas y más difíciles de lo que no solo nosotros, sino que el mundo entero había previsto, que era la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Hoy, como lo dije anteriormente, Nicolás Maduro no es una estructura dictatorial tradicional. Hoy representa una estructura, primero,
con un apoyo internacional que no podemos perder de vista, y segundo, pues representa y le da soporte a una estructura criminal que mantiene sometida bajo un control social sin precedentes en el continente a nuestra población. Pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos que seguir adelante. A lo que no podemos renunciar jamás es a nuestro compromiso, a nuestro sueño de lograr una Venezuela libre, una Venezuela en donde se puedan dar elecciones libres, una Venezuela en donde podamos aplicar la mejor y más poderosa política humanitaria, que es la salida de Nicolás Maduro. No hay mejor manera de atender la tragedia humanitaria que el cambio político en nuestro país. Mientras Nicolás Maduro esté ejerciendo el poder de la manera como lo está haciendo, los venezolanos lamentablemente estaremos enfrentados a la pobreza, a las divisiones, a la enfermedad y lamentablemente a la represión y a la muerte. Leopoldo, para cerrar, voy a pedirle un ejercicio, siempre es mejor hacerlo presencialmente, pero usted puede ver lo que proyectamos en pantalla. Voy a poner una imagen, vamos a poner una secuencia de imágenes y con cada una de ellas quiero que me diga la primera frase, lo que le viene a la mente cuando ve esta imagen. Empezamos por la siguiente foto. Alberto Fernández, el presidente argentino. Silencio. La siguiente imagen, Nicolás Maduro. Criminal. Pasamos a la última. Juan Guaidó. Valentía, coraje, compromiso. Y tenemos una más. Una postal de un hospital en Venezuela. Héroe de la salud. Víctimas de la dictadura. Leopoldo López, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Un gran saludo a ti, gracias. Y a todos los argentinos, a las argentinas, les mando un fuerte abrazo con el agradecimiento de apoyar nuestra causa que es una causa de América Latina, la causa de la libertad. No nos dejen solos, estamos en esto juntos. Les pedimos que estén presentes en nuestra lucha por la libertad y elecciones libres. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Leopoldo. Gracias.